Comenzamos este cuarto domingo después de Trinidad, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados en el Señor, acerquémonos con corazón recto y confesemos nuestros pecados a Dios nuestro Padre, suplicándole en nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos conceda el perdón. Nuestro socorro está en el nombre del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Confesaré, dije, contra mí mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Dios Todopoderoso, Creador y Redentor nuestro, confesamos que somos por naturaleza pecadores e impuros, y que hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra. Por tanto, nos refugiamos en tu infinita misericordia, buscando e implorando tu gracia por nuestro Señor Jesucristo. Oh Dios misericordioso, que has dado a tu unigénito Hijo para morir por nosotros, ten misericordia de nosotros, pobres pecadores, y por amor de Él concédenos el perdón de todos los pecados. Y por tu Espíritu Santo aumenta en nosotros el verdadero conocimiento de ti y de tu voluntad, y la verdadera obediencia a tu palabra, a fin de que por tu gracia lleguemos a la vida eterna, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, ha tenido misericordia de nosotros y nos ha dado a su único Hijo para morir por nosotros, y por sus méritos nos perdona todos nuestros pecados. A los que creen en Él, les hace hijos de Dios y les concede su Espíritu Santo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Concédenos esto, oh Señor, a todos nosotros. Amén. Vamos a orar. Concédenos, Señor, te suplicamos, que el curso de la vida humana sea tan pacíficamente dirigido por tu voluntad, que tu Iglesia te pueda servir con gozo en piadosa tranquilidad. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar también, para este domingo, una de las lecturas del Evangelio que corresponde al libro de Mateo, versículo 11 al versículo 26 al 30 del capítulo 11. Y dice así. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno, sino el Hijo, a quien el Hijo lo quiera revelar. Siendo a mí todo lo que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hasta aquí la lectura del Santo Evangelio para este domingo. Vamos a confesar todos juntos nuestra fe cristiana con las palabras del credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos.
Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. El texto para nuestra devoción está escrito en el capítulo 7 del libro de Romanos, del versículo 14 al versículo 25, que dice así para nosotros. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no hago lo yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de la mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo el Señor nuestro, así que ya mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Hasta aquí la lectura. Queridos hermanos y hermanas en la fe, nuestro Señor Jesucristo, esta paradoja o este misterio que el apóstol Pablo descubrió cuando comprendió el verdadero significado de lo que era la ley y del verdadero significado que significaba para él esta nueva palabra, el Evangelio. Cristianamente hablamos en parte en ley y en parte evangelio. La ley fue escrita en nuestros corazones desde el momento de la creación del hombre y fue repetida esta ley, la moral, la cual usamos, los 10 mandamientos, a través de las 2 tablas de la ley, a través de Moisés. Pero lamentablemente la ley escrita en el corazón, la cual tenemos que aprender exteriormente, queda desdibujada, queda deformada por nuestro pecado. Entonces la ley es usada como medio para justificarnos delante de Dios y decir que no somos tan malos, no somos tan egoístas, no somos tan asesinos, no somos tan adúlteros, ni fornicarios, ni tan avaros, ni tan poseedores de riquezas. Y queremos justificar algo que no podemos justificar, porque la ley dice claramente, nadie será justificado delante de Dios por cumplir la ley. Santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios, dice la palabra. Pero para alcanzar la santidad de nuestro Dios, no tendríamos que tener pecado, no tendríamos que tener maldad, no tendríamos que tener nada
de lo que hemos heredado de papá y mamá, el pecado original. Cuando recibimos las aguas del bautismo, ese pecado original es destruido por el poder de la palabra, el Espíritu y el agua. Ahí somos generados nuevamente en una nueva criatura, la cual vive delante de Dios en justicia y pureza. Esa nueva criatura tiene que ser alimentada con la palabra, el Evangelio y los sacramentos. Porque si dejamos que esa criatura nueva se alimente de la ley, lo cual le indica su pecado, y quiere usar la ley como medio para salvarse, se dará cuenta que esa ley no sirve de nada. Es como un trapo de piso, es trapo de inmundicia. Pero la ley también en el tercer uso nos dice que es necesario saberla, porque aquel que quiere seguir al Señor Jesucristo tiene que saber y conocer los mandamientos, que son la norma, el espejo y la guía del cristiano. Por eso el apóstol dice claramente que hay algo en él que no le permite servir al Señor como debería ser, que es el pecado que mora en su cuerpo y en sus miembros. Por eso dice esa palabra que tanto hemos escuchado: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cuando una persona muere o fallece, el pecado muere y termina la maldad. Pero mientras vivimos en este mundo, antes de morir, el pecado reina en el mundo, a través del diablo, a través de la carne y a través del mundo que nos rodea. Y tiene el poder porque dice que la consecuencia del pecado, la desobediencia, es la muerte. El aguijón del pecado es la muerte. Vivimos constantemente con la preocupación de cómo va a ser nuestra muerte. Pero gracias a Dios, el Señor, que nos libró de la muerte eterna, ahora la muerte, que es consecuencia del pecado, queda como una puerta al reino de los cielos. Ahora ya no vivimos con temor y angustia, porque hemos sido librados de la culpa del pecado. Ahora Satanás, el diablo, no nos puede acusar de que somos irresponsables, negligentes, olvidadizos, que somos lentos para escuchar, que nos olvidamos de las cosas de Dios. Ahí entra entonces en juego el Evangelio, que viene a través de la palabra. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y esa fe es la que recibimos del Espíritu Santo en nuestro bautismo, la cual se alimenta con la palabra, ley, evangelio y los santos sacramentos. Por eso dice el apóstol Pablo: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que ya mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y recordamos esta palabra: nadie es justificado delante de Dios por lo que hace. Pero también debemos recordar que la misma palabra nos dice que mostramos nuestra fe en el Señor Jesucristo cuando amamos al Padre Celestial y amamos a nuestro prójimo. Y ahí tenemos que agregar la otra parte que a veces nos cuesta, como los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿cuántas veces yo debo perdonar a mi hermano que peca contra mí? Y Jesús le contesta 70 veces 7, 490 veces debemos perdonar. Y pareciera que nuestra capacidad, pareciera que nuestra tranquilidad es quebrada cuando alguien peca contra nosotros. Y cuando nosotros pecamos contra otra persona, ¿qué tipo de tranquilidad dejamos en el corazón de la persona agredida
por nuestras palabras, hechos y pensamientos? Es un juego de palabras, dirán ustedes. Entonces, ¿por qué dice en el Padre Nuestro, y perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores? El perdonar no es algo que a mí me corresponde, porque no tengo el poder de perdonar, porque Dios me ha perdonado en Cristo Jesús, para que yo pueda dar el perdón a aquel que me lo pide, y que pueda perdonarme a mí mismo cuando he fallado. Lo peor del pecado es cuando yo no reconozco que no tengo faltas y de que trato de ser perfecto y no lo voy a conseguir. Pero tampoco, dice el apóstol Pablo, con respecto a la ley, no debería yo usar la ley como motivo de pecar más profundamente, deleitarme en las cosas de esta vida terrenal, como diciendo, bástate tu gracia, como si el Señor igual me va a perdonar. El cristiano sabe que debe vivir de acuerdo a la palabra de Dios y no debe probar del alimento que no debe probar. Nuestros primeros padres probaron del árbol del bien y del mal y así nos fue a todos nosotros. ¿Por qué nosotros vamos a seguir deleitándonos en el fruto que nos aparta de nuestro Dios? ¿Qué ganamos nosotros con disfrutar de las cosas terrenales si perdemos las cosas celestiales? Podremos decir, todo es perdonable en esta vida, pero el abismo que nos separa de Dios es la eternidad si no creemos en el Señor Jesucristo que ha perdonado nuestros pecados. Por eso la ley nos induce a reconocer nuestro pecado y el Evangelio nos trae a Cristo que ha perdonado nuestros pecados y nos ha hecho hijos de Dios. Por eso conocemos al Padre a través del Hijo, el cual vino para rescatarnos del pecado, la muerte y el diablo. Pero también debemos entender que la ley, a través del tercer uso que se usa, es para mantenernos en la fe. No podemos decir que estamos salvados si no cumplimos aquello y lo otro. Debemos seguir lo que nos enseña la palabra. Y a veces puede ser, como dice la misma palabra, debemos cargar nuestra propia cruz y seguir al Señor en todas las circunstancias de la vida. Recuerden lo que dice también la palabra, aquellos que entran en el santo matrimonio, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, en la abundancia y en la escasez. Así es la vida del cristiano. Todo pasa, pero lo que permanece es la fe en el Señor Jesucristo. El mismo apóstol Pablo dice, está la esperanza, el amor y la fe. El mayor de todos es el amor que nos constriñe, que nos aprieta y que nos trae a Cristo a través del Espíritu cada día de nuestra vida. Pidamos a Dios para que vivamos en el Espíritu de Cristo, podamos amar con el Espíritu de Cristo y podamos también algún día estar en la presencia de Cristo que no hemos visto, pero queremos ver en el reino de los cielos. Que así sea con ustedes ahora y siempre. Amén. Vamos a orar. Misericordioso Dios, Padre Celestial, que has mandado congregarnos en tu nombre, sea en nuestro hogar, sea en nuestra iglesia, o sea el lugar que elijamos. Porque tú mismo dices, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Para pedirte lo que sea necesario y beneficioso para nosotros, tus hijos, y para todas las personas, y que has prometido bondadosamente escuchar nuestros ruegos y conceder nuestras súplicas. Te rogamos que perdones todos nuestros pecados y que ilumines nuestros corazones por medio de tu Espíritu Santo, de modo que pidamos lo necesario para tu Santa Iglesia y para todos los hombres y para cada uno de nosotros en particular. Te rogamos por tu Iglesia, defiéndela del poder de aquellos que tú nos has enviado
y dale personas idóneas, pastores y maestros, que fielmente busquen tus ovejas esparcidas y las vuelvan a traer al redil, al buen pastor. Y con diligencia les enseñen tu santa voluntad, que les ayuden a ver la diferencia entre seguir las cosas de la vida perecedera o de las cosas celestiales y eternas. Te suplicamos también por todas las autoridades que están sobre nosotros. Concede que sigan tu santa dirección, que eviten todo lo mal y protejan lo bueno, de modo que nosotros, libres de temores y peligros, podamos servirte en santidad y justicia. Puesto que es tu voluntad ser el Salvador de todo el género humano, te suplicamos por todos los hombres en cualquier condición de la vida. Haz que acudan a tu querido Hijo todos los que aún no le conocen y da a todos los cristianos crecimiento diario en tu divina gracia y en el conocimiento del Señor. Por todos los que se encuentran en tristeza y adversidad, te suplicamos. Dales consuelo, Señor, y pronto alivio en sus aflicciones. Ayúdalos a recibir tu disciplina con espíritu de obediencia y a enmendar nuestras vidas de tal modo que no caigamos en la severidad de tu juicio. Concede además a los que estamos viendo este video para adorarte y que nos acojamos siempre a tu divina palabra. Que muramos a la carne y nos rindamos completamente a tu Hijo, nuestro Salvador, que por sus amargos sufrimientos y muerte en la cruz nos ha redimido del pecado y de la muerte eterna, y por su gloriosa resurrección y ascensión nos ha hecho una sola cosa contigo, con tu Iglesia, por el mismo Jesucristo que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo siempre, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Recibid la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y de ti tenga misericordia. Vuelva el Señor su rostro hacia ti y te conceda su paz. Amén. Tal como soy de pecador, sin otra fianza que tu amor, a tu llamado vengo a ti, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy buscando paz en aflicción y mal tenaz, combate rudo siento en mi Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy con mi maldad, miseria, pena y ceguedad, pues hay remedio pleno en ti, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy me acogerás, perdón y alivio me darás, pues tu promesa ya
creí, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy, tu compasión, quitado a toda oposición, ya pertenezco